Considero que la atención específica en una actividad en especial se ve influenciada por distracciones, ¿no? Pues nuestro cerebro creo que está estimulado por la necesidad de estar como generando dopamina, y actividades que no nos generen como cierta motivación nos abruma. Por lo tanto, siento que el estar muy concentrado en una actividad está muy influenciado por factores externos como redes sociales, incluso el cansancio mismo de mi cuerpo. Generalmente pues nosotros estamos bajo mucha presión externa, ya sean redes sociales o ya sean distracciones como la televisión. Entonces eso hace que nuestra mente de cierta forma se disperse y no esté enfocada en una sola actividad. Pues desde mi punto de vista sería que la actividad es poco atractiva o no resulta muy aburrida, se podría decir, y no tenemos el resultado que queremos. Focalizar nuestra atención, algo de lo que creemos carecemos hoy en día. Nos comentan que puede depender de nuestros intereses, gustos e incluso del nivel de cansancio que tengamos durante el día. Una vez más, bienvenidos a Enfócate, tus pensamientos cuentan. En esta temporada donde estamos hablando de los cambios contemporáneos que vivimos como sociedad, ¿cómo dejar por fuera la atención? Y para hablar de este tema hoy nos acompañan Cristian Torres y Camila Ruiz, miembros del Comité de Desarrollo Académico de la Escuela de Psicología de la UPTC. Chicos, bienvenidos. Sofía, pues muchas gracias por la invitación. Es un placer estar en este espacio. Cristian, Sofía, también comparto el sentimiento. Es un placer estar acá charlando de estos temas tan importantes. A ustedes muchas gracias por aceptar la invitación. Y es que, chicos, vemos que más o menos los estudiantes tienen una idea de cómo funcionan los procesos atencionales, ¿no? Incluso una compañera nos dice, bueno, a mí me distraen las redes sociales. Pero cuéntenos ustedes cómo funciona realmente la atención. Bueno, Sofía, la atención es un proceso cognitivo que nos permite seleccionar cierta información del ambiente y dejar de lado otra. También nos ayuda a dirigir nuestra conciencia y recursos mentales, ignorando todo eso que nos distrae de lo que estamos atendiendo. Funciona como una especie de filtro mental que nos permite procesar únicamente esos estímulos de interés o que consideramos importantes en cierto momento. También es importante reconocer que sin atención sería imposible aprender, recordar o tomar decisiones de manera efectiva, así como regular nuestros pensamientos, emociones y conductas, porque estaríamos bombardeados de estímulos, pero no lograríamos ordenarlos y darles algún sentido. También es importante mencionar que la atención direcciona nuestra mente, nos ayuda a mantenernos enfocados en las metas y nos permite actuar de manera más efectiva con relación a lo que sucede en el entorno. Y es que, Cristian, con todo esto que mencionas, es importante puntualizar que desde una perspectiva neurobiológica, la atención involucra varias áreas de nuestro cerebro, pero en especial la corteza prefrontal, que es esta que se ubica acá en la parte delantera de nuestro cerebro y es encargada de todas las funciones ejecutivas, como por ejemplo el control de impulsos y la planificación. Entonces, cuando estamos como que bombardeados de mucha información o inclusive hacemos un uso excesivo del celular o también la multitarea conocida como multitasking, pues este sistema atencional se ve sobrecargado, por lo cual pues nos cuesta más mantener una atención sostenida, que es estabilidad para concentrarnos en una sola tarea por un tiempo determinado, pese a los distractores que puedan haber. Esta capacidad también es súper útil para de pronto actividades como conducción, trabajar o incluso mantener una conversación con alguien. Y Camila, aparte de esas actividades, es muy importante mencionar que en el contexto del aprendizaje es fundamental la atención, porque recordemos que la atención sostenida es la puerta de entrada hacia la memoria, que este también es un proceso cognitivo que da cuenta de la capacidad que tiene el cerebro para codificar, almacenar y recuperar dicha información. Por tanto, si procesos cognitivos como la atención se ven afectados, pues también podrían generar dificultades en la memoria. Es decir, si yo tengo dificultades para enfocarme y para mantener la atención, es casi imposible que pueda codificar la información para luego almacenarla y recuperarla cuando la necesite, y pues esto genera una dificultad en el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, algo que pasaba mucho en pandemia, en la virtualidad, era cuando se nos daba por ver la clase virtual mientras usábamos el celular.
O sea, por más que estuviéramos frente al computador, por más que estuviera el profesor hablando o estuviéramos viendo de vez en cuando la pantalla, si no estábamos enfocados, es como si no hubiéramos estado. Y después, en el examen o cuando necesitáramos aplicar esa información, notábamos que no nos acordábamos absolutamente de nada. Y ojo, no es porque tuviéramos alguna dificultad en la memoria, sino porque la información no llegó de forma clara a ella. Y en esto que estás mencionando, y Sofía, es importante también cómo, por ejemplo, es fundamental que en la infancia se promueva que el niño haga solo una actividad. Por ejemplo, armar un rompecabezas o seguir instrucciones paso a paso. Esto resulta muy útil para entrenar la atención. Mientras que en la adolescencia, por ejemplo, el que se elija leer algo en un determinado tiempo, pero sin distracciones, sin interrupciones, o de pronto también, ¿por qué no planificar el estudio para un examen que se tiene? Ayuda a fortalecer la atención de manera más consciente. Sin embargo, no significa que solo se pueda entrenar en estas etapas del desarrollo. En la adultez podemos continuar fortaleciendo estas habilidades desde lo cotidiano, como por ejemplo llevar una agenda del día, cocinar algo siguiendo una receta, o inclusive estar escuchando activamente una conversación hace que nuestra mente se mantenga activa, porque estas habilidades, el razonamiento, la memoria y la atención, todas ellas se complementan y no funcionan por separado, sino que operan en red. De ellas depende nuestro rendimiento académico o laboral, pero también situaciones más cotidianas, como por ejemplo recordar una historia que me contaron, comprender una información que estoy recibiendo en una conferencia o inclusive hacer conexión de conocimientos que estoy aprendiendo en este momento con conocimientos previos. Es decir, en pocas palabras, tanto la atención como las demás funciones cognitivas están detrás de casi todo lo que hacemos, pensamos y decidimos. Claro, y es que todas estas cosas están detrás del aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa que cuando yo quiero aprender algo necesito total silencio. O sea, yo de verdad a veces me distraigo incluso con un ruidito extraño, ¿sí? Y bueno, ya cuando focalizo la atención ya es un poco más sencillo. Pero en los entornos de aprendizaje, ¿cómo podemos identificar esto? Pues Sofía, mencionas algo súper importante y es que en el aula, por ejemplo, los profesores pueden identificar estas señales de alerta en los estudiantes con algo que usualmente nosotros decimos que es como el estudiante está físicamente presente pero mentalmente totalmente ausente. Entonces, ¿cómo identificamos esas señales? El estudiante se distrae con facilidad, no consigue seguir instrucciones y de pronto también le cuesta como comprender la información que está recibiendo en ese momento, sobre todo si esa información es sencilla, como por ejemplo, no sé, que te acaban de explicar una palabra, cuál es su significado o inclusive cuál es el paso siguiente de una tarea concreta. Por eso, como mencionábamos anteriormente, estas funciones ejecutivas, funciones cognitivas, funcionan en red. Por eso, para que yo pueda explicar algo, antes debí comprenderlo, pero antes de eso debí haber prestado atención de manera efectiva. Y para los estudiantes es fundamental reconocer cuando esa falta de concentración va más allá del simple desinterés. Es decir, cuando, por ejemplo, se frustran porque no logran mantenerse enfocados en una actividad o porque tardan mucho tiempo en aprender algo o en terminar una tarea o incluso se desconcentran en actividades que les interesan. Entonces aquí pues podría tratarse de un problema real con la atención. Y es que tenemos que distinguir dos situaciones. La primera es cuando yo no pongo atención porque la tarea me parece aburrida, difícil, muy larga, no me gusta el profesor. Aquí está la atención, sin embargo no logra activarse por falta de motivación o interés. Pero otra situación muy distinta es cuando por más que yo quiera enfocarme, por más que yo quiera prestar atención, no lo logro. Entonces aquí sí deberíamos pues tener cuidado y prestar atención y también como que identificar estas 4 señales de una posible falla en esos procesos de atención. La primera es cuando no logro concentrarme incluso en tareas que me interesan. La segunda es cuando se me dificulta bastante recordar eso que acabé de leer o lo que acabé de aprender. La tercera es cuando dejo las tareas a medio hacer porque no logro mantener el hilo. Y la cuarta es cuando constantemente me siento frustrado y no entiendo el por qué. Otra clave, pensando un poco más en los profesores, por ejemplo, y en esto que decíamos anteriormente de que la atención es una capacidad que se entrena constantemente, pero que sobre todo en la infancia y en la adolescencia, digamos, está en su punto más puro de la maduración, es importante que los profesores planifiquen y organicen ambientes de aula que sean claros, que eviten distracciones y de pronto el estimular diferentes canales sensitivos como lo es el visual, el auditivo y el corporal al mismo tiempo, pues esto está llenando de estímulos constantes la atención. También otra cosa para decirle a los estudiantes es que
es importante que tengan presente que no es que todo el tiempo, o bueno, que necesariamente haya una falta de interés o que yo esté perezoso para hacer las cosas. Muchas veces no aseguramos que el ambiente de estudio pues sea favorecedor para que yo preste atención. Es decir, si yo estoy en un ambiente con mucho ruido, como tú mencionabas, o si hace mucho frío, pues mi cerebro va a estar concentrado en cómo canalizar esas sensaciones y no va a poder prestar atención a una sola cosa. Entonces, pues es importante como puntualizar allí. Cristian, ¿tú nos podrías dar como 4 pasos para de pronto analizar cómo sería la atención de una mejor manera? Listo, pues voy a compartir 4 hábitos que nos podrían ayudar a mejorar la atención. El primero, y en el cual podemos pecar mucho específicamente cuando estamos en la universidad, es no dormir lo suficiente. Y ustedes se van a preguntar, bueno, ¿y cuánto es lo suficiente? Pues en niños va de 9 a 12 horas. En la adolescencia, que es esa etapa en la cual los estudiantes ingresan a la universidad y se mantienen cierto tiempo, lo recomendable es de 8 a 10 horas. Y en los adultos, como mínimo, tienen que dormir 7 horas. La segunda también es realizar pausas activas para evitar el desgaste cognitivo. También es muy importante que durante estas pausas activas evitemos el uso de las pantallas. La tercera es que constantemente estemos realizando ejercicios que favorezcan que mantengamos la atención por bastante tiempo, como leer, como algunos acertijos o algunos ejercicios mentales. Y el cuarto, y también es muy importante, es tener metas claras de qué es lo que queremos aprender. Con eso, el cerebro identifica a qué elementos les debe prestar atención. Uy, es que hay muchísimos factores que intervienen, pero me quedo con una cosa y es la atención se puede entrenar. Y si se puede entrenar, será por eso que dicen que nosotras las mujeres somos multitarea y andamos en una cosa u otra, mientras que los hombres no tanto. Pero me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que podemos hacer varias cosas al tiempo obteniendo un buen resultado? Si son cosas que no requieren una gran capacidad de atención, yo creería que sí. Por ejemplo, que de pronto toca escuchar un audio y a la vez transcribirlo, o sea, son actividades que van relacionadas, entonces de pronto sí se podría. Pero si son cosas tipo, tengo que hacer una tarea, tengo que pintar un cuadro y tengo que leer un libro al mismo tiempo, no, hasta allá no llegamos. La respuesta es no, sencillamente porque no podemos concentrarnos haciendo esto y esto porque nos resulta complicado y es ineficiente. No, porque nuestro cerebro está sobrecargado de información y que lo podemos hacer, sí lo podemos efectuar, pero creo que el resultado no será pues, el esperado, ya que pues, al estar saturado nuestro cerebro de tanta información de aquí a allá, pues no tenemos la capacidad de concentrarnos en una actividad en específica, lo que pues, desembocaría como en un resultado poco concreto. En el contexto educativo es normalizado que hagamos varias cosas al mismo tiempo. Intentamos tomar apuntes mientras escuchamos una canción, leer mientras vamos viendo una serie. Incluso estamos en clase y estamos conversando con otra persona por el celular y pensamos que estamos haciendo todas las cosas efectivamente. Pero ¿por qué nos pasa esto, Cristian? Bueno, Sofía, esto puede suceder por un error de interpretación, porque consideramos que estamos realizando varias tareas al mismo tiempo, pero lo que realmente pasa es que estamos saltando de una tarea a otra de forma muy rápida. Y esto tiene un costo, ya que genera pues, un desgaste cognitivo que aumenta la probabilidad de cometer errores o de sufrir estrés. Entonces, teniendo en cuenta esto, la realidad es que ninguna persona puede realizar varias tareas al mismo tiempo con adecuados niveles de atención. Allí es importante puntualizar que este cambio de tareas o el creer que hacer muchas tareas va a ser efectivo se conoce como la multitarea, que es relacionado con los ejemplos que ya tú mencionabas, Sofía. Pero pues lo cierto es que desde la neurociencia cognitiva sabemos que el cerebro opera mucho mejor cuando se enfoca en solo un estímulo relevante, es decir, la atención selectiva. Por eso es importante evaluar qué tan efectivos están siendo los resultados, porque si yo salto de una tarea a otra, pues seguramente la calidad no es la misma. Entonces es como si tuviéramos una canasta, ¿sí? Y tenemos el 100% de nuestra atención. Y como no nos enfocamos en una sola cosa, es como si sacáramos un poquito de la canasta para una tarea, otro poquito para otra tarea, otro poquito para otra tarea. Y realmente no le estamos dando el 100% de nuestra atención a una tarea en específico, ¿sí? Exactamente, Sofía, así funciona. Y lo que pasa es que, digamos, nuestro cerebro no tiene la capacidad para empezar a filtrar cuál es la información irrelevante e inclusive empezamos a desorganizar nuestros pensamientos. Por eso es que tal vez el resultado termina siendo como poco efectivo o de menor calidad. Por eso es importante evaluar estas condiciones
y si no, pues seguramente estamos perdiendo como bastante tiempo en la ejecución de las tareas. Y complementando eso, Camila, es muy importante recordar que cuando automatizamos la información, sí podemos realizar varias tareas al mismo tiempo. El mejor ejemplo es una persona que va conduciendo, entonces va metiendo el cambio, va fijándose en el retrovisor, incluso puede cambiar de emisora. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado y es que pues esto funciona cuando ya automaticé la tarea, pero en los procesos de aprendizaje no funciona de la misma manera porque estamos aprendiendo algo nuevo. Entonces aquí sí es fundamental enfocar toda la atención en ese nuevo aprendizaje para consolidar la información y evitar que se generen errores. Claro, Cris, y mencionas algo súper importante y es que cuando estamos aprendiendo necesitamos toda nuestra atención para poder que esto sea significativo y como que lo podamos retomar después. Entonces, cuando ustedes están estudiando, ¿qué es lo que más los distrae? Pues para mí sería como el teléfono, ruidos o por ahí cosas que me llamen más la atención que la actividad que estoy realizando. En mi caso, pues las redes sociales, el hecho de tener Instagram, TikTok es lo que más me distrae porque pues no es como que vamos a hacer el trabajo durante los próximos 1 hora y durante esa hora ya los 2 minutos estoy en las redes sociales, entonces definitivamente lo que más me distrae. Yo mismo, creo yo. Depende mucho de lo que decía de la actividad. Si es una actividad que de pronto me gusta o simplemente me da igual, pues yo creo que mantengo la atención hasta que diga ya la completé. Si es una actividad que me da mucha pereza, cualquier cosita que encuentre me sirve de excusa para distraerme y salir del paso. Sin lugar a dudas, es más sencillo prestar atención cuando una tarea es más gratificante para nosotros. Pero, ¿por qué nos pasa esto, Camila? Pues, Sofía, como verás, cuando estamos haciendo cosas más agradables para nosotros, más interesantes o inclusive divertidas, en nuestro cerebro se activan todas las zonas relacionadas con la motivación y el placer. Por eso es mucho más fácil desarrollarlas. En cambio, cuando la tarea tal vez no nos gusta mucho o inclusive encontramos que es muy difícil, pues pasa todo lo contrario. Esa disposición positiva no está, por lo cual nuestro cerebro tiene que hacer un esfuerzo mental y emocional también para poder desarrollar la tarea. Y ese esfuerzo extra puede resultar desgastante con el tiempo y más cuando sentimos que lo que estamos haciendo no vale la pena. Por ejemplo, imagínate que después de un día pesado tienes que realizar una lectura de 10 páginas sobre un tema que no te agrada tanto. Entonces ahí en esa situación, por más que quieras concentrarte, pues ya es una realidad que va a ser más complicado porque el cerebro está desgastado y te va a costar pues más tiempo, más energía como que mantener la atención. Y es que esto que mencionas, Cris, no es algo que pase solamente en una etapa de la vida, le pasa a niños, adultos, adolescentes, porque están, digamos, todo el tiempo pensando, es que debería tener más ganas o ¿por qué no me gusta esto? Esa lucha para tener como esa gratificación adicional hace con que nosotros tengamos que buscar otras estrategias para ese esfuerzo voluntario. Y aquí se tiene que mencionar que cuando realizamos algo que nos interesa, pues el cerebro libera dopamina, que es como una especie de premio interno. Entonces recordemos que la dopamina es un neurotransmisor relacionado con la recompensa y el placer, que además de que nos hace sentir mejor, también nos ayuda a mantener la atención mucho más fácil. Claro, por eso cuando estamos haciendo algo que nos gusta como, no sé, jugar un videojuego, ver una serie o estar con mis amigos, es mucho más fácil, digamos, como mantenerme en el tiempo sin darme cuenta. O sea, puedo pasar horas y horas haciendo eso que me gusta y ni siquiera me doy cuenta. Y entonces, bueno, ya vemos que es más fácil mantener la atención con algo que me gusta. Pero, ¿qué pasa en el otro lado de la moneda? Cuando la actividad no es tan llamativa para mí. Claro, Sofía, pues allí los niveles de dopamina que mencionaba Cristian son muy bajos. Entonces, por eso es importante que de nuestra parte haya un esfuerzo voluntario adicional. Necesitamos como enfocarnos, como obligarnos a hacer la tarea de alguna manera. Sí, hay como para ejemplificar esta parte, pues imagina que, y continuando con el ejemplo, imagina que tienes que realizar una lectura de 20 páginas para una materia que no te agrada tanto. Además estás cansada, tu habitación tiene 1000 distracciones y lo que quisieras hacer es ver TikTok. Entonces, ¿qué hacer en ese momento? Decir, no, ya me rindo y dejo la actividad para después, o preguntarme, ¿vale la pena el esfuerzo? Y abordar la tarea en ese momento. Entonces ahí está la clave, en preguntarnos, ¿vale la pena el esfuerzo? Porque que una tarea me cueste no quiere decir que sea inútil, porque esa lectura o esa actividad que me parece insignificante puede relacionarse con una meta más grande, como pasar la materia o sentir que fui capaz de hacerlo.
Y entonces, en ese sentido, ¿qué es más difícil? ¿Mantener la atención o no ceder a las distracciones? Bueno, Sofía, en realidad son cosas distintas. Por un lado tenemos mantener la atención, que básicamente significa que tenemos el foco sostenido en una actividad durante cierto tiempo. Entonces aquí lo más importante es generar un ambiente en el cual pues la atención se pueda dar. Es decir, un ambiente libre de distracciones, tranquilo, y algo muy importante es tener claro qué es lo que quiero hacer y por cuánto tiempo. También es muy importante que esto se relaciona con la gratificación, entonces la clave está ahí, en cómo convierto esas actividades pesadas o aburridas en algo que sí me moviliza. Algo que puede funcionar es conectar todas esas actividades con una meta más grande. Por ejemplo, identificar en esa lectura qué elementos hay relacionados con la actividad profesional o con un tema de la carrera que me guste para tener motivación para poder realizar la actividad. Y respondiendo a la otra parte de tu pregunta, con la distracción, ¿cómo le hacemos frente? Pues allí, digamos, tenemos que identificar cuando llega un pensamiento intrusivo mientras hacemos una tarea o aparece un distractor o de repente me encuentro viendo el celular. Identifico que estoy distrayéndome y decido no continuar haciéndolo. Allí es muy importante seguir entrenando como esa decisión interna. Claro, esto es súper importante también. Yo cómo evalúo la situación y si de pronto esta actividad no me gusta tanto, como, bueno, ¿qué cosa me puede ser, para qué me puede servir? ¿Qué le puedo sacar de provecho a esta actividad que estoy haciendo? Pero ustedes cuéntenos, ¿qué harían para mantener la atención en esas actividades que no son tan llamativas? Una es dejar de lado como las distracciones. Dos, como mantener el foco muy bien sobre lo que estamos haciendo y pues como que tratar de descansar como cada 15 minutos, tener, bueno, durante unos 15, puede ser unos 15 o 10 minutos, tener nuestro foco en lo que estamos haciendo y descansar 5. De esa manera pues podamos ir prolongando ese tiempo y terminar la tarea pues mejor. Enfocados, pues yo uso es un método como una técnica en la que me aíslo de todas las distracciones y encuentro un lugar silencioso, apacible y cómodo en el que pueda pues sentirme en paz y enfocarme digamos en estudiar por cierto tiempo, 20 minutos, y también los descansos son indispensables. Estudio 20 minutos y descanso 5 y así sucesivamente en ciclos que me permitan pues, manejar una actividad de manera eficiente. Buscar algo que distraiga la cabeza. Yo, por ejemplo, cuando es algo que me da mucho sueño, me da mucha pereza hacerlo, pongo música, cualquier tipo de género con tal de distraer la cabeza un poquito, de pensar que la tarea no es tan aburrida como parece. Es como el método que yo tengo entonces. Como podemos ver, nos comparten algunas estrategias que los estudiantes usan para mantenerse motivados en esas tareas no tan llamativas. Desde dividir esa tarea grande en pasos pequeños hasta poner música para mantener un poquito la motivación son cosas que realizan. Pero, Cristian, ¿qué cosas podemos realizar? Pues Sofía, eso que mencionaste de trabajar por sus metas resulta fundamental porque nos permite avanzar poco a poco sin ver la tarea como algo muy grande y llegar a desmotivarnos. Entonces nos permite prestar atención, concentrarnos y avanzar. Algo como relacionado o en línea con lo que mencionas, Cristian, es la técnica Pomodoro, que básicamente es estudiar por bloques o periodos de tiempo de 25 minutos y 5 minutos de descanso. Acá hay que tener una claridad y es que en esos 5 minutos no es que vayamos a coger el celular o a ver una serie, sino que hagamos algo que realmente nos reactive. Puede ser tomar agua, estirarnos, caminar un poco en la casa, para que pues realmente sea efectivo ese descanso. Después de repetir ese ciclo, los 25 minutos estudiando, 5 descansando por 4 veces, ya puedo tomarme un descanso más prolongado. Inclusive hay aplicaciones que nos permiten como cronometrizar ese tiempo para hacerlo como más llevadero también. ¿Y qué otras cosas tenemos que tener en cuenta para mantener la atención focalizada? Bueno, una parte muy importante es que preparemos el espacio, ya que esto puede generar pues un cambio significativo. Entonces cosas como dejar el celular en otra parte, apagarlo, dejar las redes sociales pueden ayudarnos a mantener esa atención. Asimismo, el contar con un espacio de estudio limpio y ordenado pues también evita como que esas tentaciones y nos permiten enfocarnos en eso que estamos realizando. Otra que se me ocurre es como las recompensas. Entonces, digamos, identificar qué cosas me gustan y que cuando yo haya completado una tarea, un pendiente que tenga la capacidad también de reconocerme que lo hice y darme un pequeño gusto con algo que pues a mí me interese.
Claro, y es que son como tantas cosas que a veces como que pensamos que ya la atención es algo estático, ¿no? Como que yo ya no puedo atender y ahí se quedó, ¿no? Incluso lo que dice, nos damos palo y decimos, no, es que yo ya no puedo con esto, X o Y cosa, ¿no? Entonces el secreto yo creo que está es en eso, en entender que la podemos cambiar, que podemos entrenarnos y que también seamos un poco compasivos con nosotros mismos de reconocer que lo que vamos haciendo va siendo funcional, ¿no? Chicos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. A ti, Sofía, muchas gracias. Esperamos que pues, lo tratado en este espacio pues, sea muy productivo para la comunidad universitaria. Sofía, Cristian, fue un placer compartir con ustedes este espacio para hablar de la atención que muchas veces como que dejamos de lado. Siempre bienvenidos a este programa. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Si utilizan alguna de las estrategias que nos acaban de compartir, compártanos su experiencia a través de nuestras redes sociales utilizando el hashtag #meenfoco. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @CAUPTC en Instagram y TikTok. Allí estamos muy activos y queremos conocer sus experiencias. Conéctense con nosotros en el siguiente programa. Enfoca tu mente, manifiesta tu realidad. No olviden que somos Enfócate, tus pensamientos cuentan. Hasta la próxima.